Y lo primero que hay que decir es que había cruz antes de Cristo. Es decir, no estamos hablando de cualquier cruz, dicho de otra manera, de cualquier dolor, de cualquier sufrimiento. No todo dolor, no todo sufrimiento es cruz de Cristo. La cruz, sabemos bien todos nosotros, era y se hizo conocida en tiempo de los romanos porque era un instrumento de tortura para disciplinar a los que se rebelaban contra el poder del imperio. Y era una tortura, diríamos, terrible, ejemplar, que buscaba que desanimar a cualquiera que osara enfrentar el poder imperial. Y Jesucristo, siendo inocente, manso y humilde, él va a la cruz. Se dirige a Jerusalén, en 3 ocasiones les va a hablar a sus apóstoles de la cruz y los apóstoles, los discípulos no van a entender. El domingo pasado nosotros veíamos en la Eucaristía Dominical, siempre segundo domingo de Cuaresma, el pasaje de la transfiguración. Y el pasaje de la transfiguración que está presente en los 3 evangelios sinópticos, en los 3 viene inmediatamente después del pasaje en que Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y luego de esa pregunta determinante para los discípulos y para toda criatura humana y también para cada uno de nosotros, inmediatamente Jesús les empieza a hablar de la cruz. Y Pedro, que había respondido acertadamente acerca de la pregunta de quién era Jesús, cuando Jesús empieza a hablar de la cruz, que va a ir a Jerusalén, que va a ser violentado, va a ser crucificado, Pedro lo toma aparte y le dice, eso no te puede pasar. Y Jesús le va a decir a Pedro, atrás Satanás, a quien minutos, segundos antes le había dicho, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, luego de haber reconocido a Jesucristo como el Mesías, eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre. Inmediatamente Jesús le dice a Pedro esas otras palabras. Apártate de Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. Es decir, diríamos, entre comillas, la protección aparente de Pedro a Jesús, que le quiere evitar la cruz, es una tentación. El enemigo está lanzando sobre Jesús a través de Pedro. Nosotros muchas veces, porque no amamos como el Señor nos ama, nosotros muchas veces también, aparentemente para cuidar y porque amamos, creemos que cualquier dolor, cualquier sufrimiento tiene que ser evitado. Es decir, una vida sin dolor, sin sufrimiento. Pero Jesucristo no nos propone eso. Ese no es el camino de Jesucristo. El camino de Jesucristo es, diríamos, no un camino de personas que son masoquistas, que buscan el dolor por el dolor, el sufrimiento por el sufrimiento, lo cual sería algo enfermo, sino por eso es que hay que tener cuidado para tratar de entender qué es la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es el camino para nuestra salvación. Es el camino para vencer el pecado, el mundo, la muerte y al enemigo mal. Y entonces lo que nos puede crear cierto escándalo es que Satanás no quiere esa cruz para Jesucristo. Y eso es lo que hace Pedro.
De otro lado, veíamos también el día miércoles, si no me equivoco, ayer, ese otro pasaje donde la madre de los Zebedeos, luego de que Jesús les ha hablado por segunda vez de la cruz, se acerca con sus dos hijos y le pide a Jesús para sus hijos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús le va a decir, no saben lo que pide. Es decir, nosotros muchas veces podemos rápidamente pensar que no necesitamos meditar acerca de qué es la cruz de Cristo. Y además tenemos que darnos cuenta si es que verdaderamente estamos aceptando la cruz de Cristo. Pero necesitamos hacer un comentario adicional, porque esto puede, diríamos, sé que están quedando muchas cosas, intencionalmente estoy dejando cosas pendientes para que ustedes puedan tener temas sobre los cuales comentar y discutir posteriormente, pero algunos voy a tratar de clarificar, pero quisiera mencionar algo más que tenemos que tener en cuenta, que toda la vida de Jesucristo, desde el momento mismo de su encarnación, fue cruz. Porque claro, hay un momento de la crucifixión en el Gólgota, pero si nosotros creemos que solo en ese momento es el momento de la cruz, nos va a ser difícil entender la cruz de Cristo. Diríamos, hay un momento en que Jesucristo va a morir en la cruz, que es el momento sublime del amor extremo, y va a morir en la cruz de una manera cruenta, dolorosa, solo, abandonado, insultado, burlado, desnudo. Pero toda la vida de Jesucristo es cruz. Y entonces, si nosotros entendemos eso, nos va a ayudar a entender el significado de la cruz de Cristo. Y entonces ahora les paso a comentar algunas cosas sobre la cruz de Cristo y cómo no cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier contrariedad que podamos enfrentar en nuestra vida es la cruz de Cristo. Y es que la cruz de Cristo, o si quieren ustedes, el anonadamiento, el abajamiento, la mansedumbre, la humildad, el amor, y como servicio para la humanidad entera que realiza Jesucristo, se realiza durante toda su vida terrena.